Mi cuñado me sorprendió en la cocina mientras mi esposo descansaba, una situación que jamás imaginé relatar. Tengo 32 años, con cabello marrón que cae en rizos hasta los hombros y ojos que alteran su tonalidad entre verde y marrón según la iluminación. Poseo una estatura media, con una figura que sigue siendo curvilínea a pesar de no visitar el gimnasio tan frecuentemente como desearía. Me desempeño como diseñadora gráfica, una ocupación que me permite explorar mi faceta creativa. Aunque a menudo me sumerjo en plazos y tensiones, llevo casada 5 años con Alberto, un individuo amable y laborioso. Nuestra convivencia es cómoda, aunque no puedo evitar sentir que algo falta. Alberto es ingeniero, siempre ocupado, y nuestras conversaciones han pasado de ser profundas y emocionantes a debatir sobre qué prepararemos para la cena o qué reparaciones precisa el hogar. Todavía no tenemos hijos, ya que ambos optamos por concentrarnos en nuestras trayectorias antes de dar ese gran paso. Mi cuñado Lucas es el hermano menor de Alberto. Es completamente distinto a él, relajado, aventurero y con una sonrisa que aparenta ocultar un secreto. A pesar de nuestras discrepancias, siempre hemos mantenido una relación amistosa, aunque algo distante. El verano pasado, todo cambió. Planificamos unas vacaciones familiares en una casa de campo en la costa de Cancún. Era un lugar paradisíaco, rodeado de naturaleza, con el susurro del mar de fondo. No hubo nada en especial que me hiciera anticipar lo que sucedería. Fue un viaje como tantos otros, al menos eso creí. Sin embargo, algo en la atmósfera del lugar, la libertad del mar y la ausencia de mi esposo, generaron un contexto que nunca antes había experimentado. Lo que sucedió ese verano, lo que descubrí sobre mí misma y sobre Lucas, modificó mi vida de formas que jamás imaginé. Esta es la crónica de ese verano, una narración de descubrimiento, pasión y sí, infidelidad. Una historia que me atormenta y al mismo tiempo me instruyó sobre los rincones escondidos del deseo y el corazón. El comienzo de nuestras vacaciones se sintió como un necesario. Respiro Cancún con su vitalidad vibrante y bellos panoramas era el sitio perfecto para descansar. El trabajo de Lucas en la escena nocturna de Cancún le permitió adquirir una hermosa villa con vistas al océano, un lugar que prometía ser un refugio de paz y entretenimiento. Llegamos en un cálido día de julio. Alberto, mi esposo, parecía visiblemente abrumado por sus responsabilidades laborales, pero con la esperanza de poder relajarse unos días antes de retomar sus obligaciones. Lucas nos recibió con su característica sonrisa despreocupada, mostrándonos la villa que era impresionante, moderna y espaciosa, con amplios ventanales que dejaban entrar la luz solar y ofrecían una vista espectacular del mar Mediterráneo. Pero lo que más me llamó la atención fue la piscina, un espejo de agua cristalina rodeado de tumbonas, prometiendo horas de descanso bajo el sol. Los primeros días fueron un torbellino de actividades. Visitamos playas paradisíacas, probamos la gastronomía local en pequeños restaurantes de la isla y exploramos mercados llenos de artesanías y colores. Alberto parecía rejuvenecer con cada día que pasaba, y Lucas era el anfitrión perfecto, siempre con una nueva propuesta de aventura. Sin embargo, no todo era perfecto. Por las noches, Alberto solía retirarse temprano, agotado del día y preocupado por el trabajo. Me quedaba sola con Lucas, quien nunca parecía fatigarse. Conversábamos en la terraza, compartiendo botellas de vino local, mientras la brisa marina jugaba con nuestro cabello. Esos momentos bajo el cielo estrellado de Cancún empezaron a tener un significado especial para mí. Lucas me escuchaba de una manera que Alberto no lo hacía desde hacía años, y su risa fácil me hacía sentir ligera y despreocupada. A pesar de la creciente cercanía con Lucas, no había nada inapropiado en nuestro trato, era una amistad que florecía en un terreno fértil, alimentado por la magia de la isla y la soledad compartida. Comencé a anhelar esas noches, esos momentos de complicidad. Y carcajadas aunque en el fondo de mi mente una voz me advertía que estaba jugando con fuego. Alberto, ajeno a estos cambios sutiles, seguía inmerso en su propio universo. Agradecido por el descanso, pero siempre con un ojo en su teléfono, atado a sus obligaciones, y yo en medio de ese paraíso, empecé a sentirme cada vez más desconectada de mi pareja y extrañamente atraída por la energía vital y desenfrenada de Lucas.
Una noche, Lucas organizó una fiesta en una playa cercana. La idea era disfrutar de la vida nocturna de Cancún, algo que él conocía muy bien. Aunque Alberto, inicialmente renuente, aceptó unirse, quizás motivado por no querer parecer aburrido ante mi entusiasmo. La playa estaba iluminada con antorchas y luces de colores que se reflejaban en el agua, creando una atmósfera mágica y surrealista. La música, una mezcla de ritmos electrónicos y sonidos del mar, se fundía perfectamente con las carcajadas y conversaciones de la gente. Nos integramos con la multitud, bailando y disfrutando de los cócteles, especialmente los gin tonics que Lucas insistía en prepararnos. A medida que avanzaba la noche y los efectos del alcohol se hacían sentir, noté un cambio en el comportamiento de Lucas. Su atención hacia mí se intensificó, sus miradas eran más prolongadas, sus sonrisas más significativas. Aunque inicialmente lo atribuí al ambiente festivo, no pude ignorar la electricidad generada entre nosotros cada vez que accidentalmente nuestros brazos se rozaban al bailar. Un escalofrío recorría mi espina dorsal. Por mi parte, me encontré disfrutando de esa atención. Había algo increíblemente seductor y prohibido en la manera en que Lucas me miraba, como si viera algo en mí que nadie más veía. La curiosidad y la morbosidad comenzaron a crecer dentro de mí. ¿Realmente estaba coqueteando conmigo o era simplemente su forma de ser? Necesitaba saberlo. Alberto, ajeno a esta creciente tensión, parecía cada vez más fatigado y distraído a medianoche. Optó por regresar a la villa dejándome la elección de quedarme un poco más. Aunque experimentaba un leve remordimiento, la emoción de investigar lo que estaba sucediendo con Lucas era más poderosa. Nos quedamos en la playa conversando y riendo. Bajo las estrellas. Lucas se volvía cada vez más osado en sus comentarios, insinuando matices que aceleraban mi corazón. Aunque parte de mí sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, la otra parte estaba fascinada por esta nueva versión de mí misma, una mujer deseada y deseante, lejos de las obligaciones y rutinas diarias. El intercambio de miradas y palabras seguía, evaluando cuán lejos podríamos llegar sin cruzar el límite, pero la atracción era inevitable y la noche nos envolvía en su manto de oportunidades y secretos. A la mañana siguiente de la fiesta, desperté con una mezcla de emoción y nerviosismo. La luz del sol filtrándose por las cortinas anunciaba otro hermoso día en Cancún. Alberto, afectado por la resaca, estaba menos entusiasmado, saliendo de la cama con evidente fatiga. Fue entonces cuando Lucas, lleno de vitalidad como siempre, propuso pasar el día en su bote. La idea me resultaba tentadora, pero también me llenaba de aprensión, especialmente después de la tensión de la noche anterior. Alberto declinó rápidamente la invitación, expresando que se sentía cansado y sugiriendo que fuera solo Lucas y yo. Aunque dudaba, la idea de pasar el día en el mar lejos de todo era demasiado atractiva para resistir. Una vez en el bote, la atmósfera era relajada pero cargada de una energía palpable. Lucas fue un anfitrión perfecto, asegurándose de que estuviera cómoda y disfrutando del día. Navegamos hacia una cala apartada donde el agua cristalina nos invitaba a sumergirnos mientras nadábamos y tomábamos el sol. La conversación fluía naturalmente, pero siempre había una corriente subyacente de tensión sexual. Lucas, con una confianza que rozaba la audacia, comenzó a relatar historias de sus conquistas y aventuras en la isla. Cada anécdota estaba impregnada de insinuaciones y dobles sentidos, y no pude evitar sentirme intrigada y halagada por su atención. Sus palabras sugerían posibilidades de explorar terrenos prohibidos con una mezcla de humor y picardía.
A medida que el sol avanzaba por el firmamento, nuestros cuerpos se aproximaban furtivamente. Ambrose me entregaba una bebida, una mano que tardaba un segundo más de lo necesario en ayudarme a subir al bote. Cada pequeño contacto enviaba una corriente eléctrica a través de mi ser, alimentando una tensión que crecía con cada instante. En un momento, mientras estábamos sentados uno al lado del otro, nuestras manos se tocaron accidentalmente. La mirada que nos intercambiamos en ese instante estaba cargada de un deseo no expresado, de quiero y no puedo, algo que se volvía cada vez más difícil de ignorar. Aunque retiré rápidamente mi mano, el contacto fue suficiente para confirmar que lo que había entre nosotros no era solo fruto de mi imaginación. La atmósfera del barco se volvió más intensa, una danza de atracción y reserva donde cada palabra y gesto parecían tener un significado más profundo. A pesar de la creciente tensión, ambos manteníamos una fachada de normalidad, conscientes de que cruzar esa línea cambiaría todo de manera irrevocable. El día terminó con muchas carcajadas y buenos ánimos, pero nada más sucedió en una de esas noches cálidas de verano en Cancún, donde el aire parece vibrar con su propia energía. Dormí inquietamente junto a Alberto, mi mente fluctuando entre sueños y pensamientos prohibidos. Me desperté con sed. El calor y la inquietud habían resecado mi garganta. Silenciosamente, me deslicé fuera de la cama y caminé hacia la cocina para tomar un poco de agua. La villa estaba serena, sumida en la oscuridad, con solo el suave resplandor de la luna iluminando el camino. Mientras llenaba un vaso en la cocina, escuché la puerta principal abrirse. Era Lucas regresando de una de sus salidas nocturnas habituales. Juzgando por su andar y su suave risa, estaba claro que había estado bebiendo. Nos sorprendimos al encontrarnos en la cocina, él con esa sonrisa traviesa y ojos brillantes, y yo con mi bata de seda y cabello despeinado. Empezamos a conversar en susurros, tratando de no despertar a Alberto. La conversación fue ligera al principio, pero pronto la tensión acumulada en los últimos días comenzó a hacerse presente. Lucas se acercó a mí con el pretexto de ayudarme a servir el agua. Podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma de su colonia mezclado con el olor del mar y el brillo de la luna. Nuestros ojos se encontraron y, en ese momento, algo cambió. La atmósfera se cargó de electricidad y la proximidad se volvió casi insoportable. Luego, impulsado por el alcohol y la tensión, Lucas me besó. Fue un beso apasionado y sorprendente, lleno de todo el deseo reprimido de los últimos días. Por un momento, quedé paralizada por la sorpresa, pero esa sorpresa rápidamente se convirtió en excitación. Me tomó de la cintura y me se sentó en la encimera con su superficie fría y una iluminación tenue. Se deslizó dentro de mí con firmeza y pasión, haciéndome sentir su plenitud en todos los rincones de mi cuerpo. Fue una combinación de emoción, culpa y éxtasis. Cada roce, cada beso era una confirmación de nuestra conexión, pero también un recordatorio de la traición que estábamos cometiendo. Estábamos cruzando una frontera que sabíamos cambiaría todo, pero en ese momento, nada más importaba. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. La culpa me acosaba cada vez que miraba a Alberto, recordándome la traición que había cometido. Sin embargo, había una porción de mí que anhelaba más, que se sentía viva y deseada en los abrazos de Lucas. La tensión entre mi cuñado y yo era palpable, un juego de miradas y palabras no pronunciadas que se entrelazaban con la rutina cotidiana. Cada encuentro casual en la villa era una mezcla de deseo y arrepentimiento, una danza peligrosa que jugábamos al borde de la revelación. Alberto, ajeno a esta tormenta interna, permanecía igual. Aunque noté que parte del gozo de los primeros días de vacaciones había desaparecido. Quizás fue la cercanía del fin de nuestro viaje o la carga de trabajo que lo esperaba, pero algo en él también había cambiado. La última noche de nuestras vacaciones, Lucas encontró una excusa para vernos solos, sugirió ir a un bar cercano, uno de esos lugares ocultos en Cancún donde la música y la noche se fusionan en una escapada perfecta. Le dije a Alberto que necesitaba un momento a solas, un pequeño respiro antes de regresar a nuestra vida en la ciudad. El bar era íntimo y oscuro, con luces tenues y música que incitaba al anonimato. Lucas y yo nos sentamos en un rincón apartado, hablando en voz baja. La conversación era trivial, pero cada palabra estaba cargada de significado.
La atracción era inevitable, a pesar de mis intentos por mantener la compostura. Sabía que estaba a punto de ceder nuevamente. Fue Lucas quien tomó la iniciativa, guiándome hacia el baño con una confianza desarmante. Lo que ocurrió allí fue un torbellino de pasión, un abandono total a los deseos que nos consumían. Nos entregamos el uno al otro con una intensidad que borró cualquier pensamiento de culpa o consecuencia. Fue un acto de pura pasión y deseo, un fuego que consumió todo a su paso. Luego, al regresar a la villa, la realidad comenzó a imponerse, la magnitud de lo que habíamos hecho, la traición cometida, todo parecía abrumador. Sabía que lo que sucedió en Cancún no podía ni debía trasladarse a nuestras vidas normales. Era un capítulo cerrado, un secreto que guardaría en lo más profundo de mi ser. Las vacaciones terminaron con una amalgama de alivio y pesar, alivio al regresar a la seguridad de mi vida cotidiana y pesar por la pérdida de esa intensidad y conexión que había experimentado. Volver a casa era regresar a la realidad, a una vida que ahora se sentía más compleja y llena de sombras. Mirando hacia atrás, ese verano en Cancún parece un sueño lejano, un capítulo de mi vida teñido de pasión y libertinaje, pero también de profunda reflexión. Lo que experimenté con Lucas fue una escapada de la realidad, un paréntesis en mi existencia donde las reglas habituales no aplicaban. Pero incluso ahora, mientras la vida ha vuelto a la normalidad, las repercusiones de esos días continúan resonando en mi interior. Aprendí que el deseo y la pasión pueden ser fuerzas poderosas, capaces de llevarnos a lugares inesperados y a veces peligrosos. La intensidad de lo que sentí fue abrumadora, pero también reveladora. Descubrí partes de mí misma que no conocía, una Ellen más audaz, más viva, pero también más vulnerable. La culpa por la traición cometida contra Alberto es un peso que aún llevo, aunque él nunca supo lo que sucedió. Esa carga ha cambiado la forma en que me veo a mí misma y mi matrimonio. He luchado por reconciliar a la persona que fui en Cancún con la que soy en mi vida diaria, y ese proceso no ha sido fácil. Sin embargo, esta experiencia me ha enseñado sobre la importancia de la honestidad y la comunicación en una relación. Me ha hecho cuestionar lo que quiero y necesito, no solo de mi pareja sino de mí misma. Me ha mostrado que ignorar problemas emocionales o deficiencias en una relación solo conduce a una mayor insatisfacción y posibles errores. Mirando hacia adelante, estoy comprometida a construir una vida y un matrimonio más auténticos y satisfactorios. Aunque no puedo cambiar lo que sucedió, puedo aprender de ello y utilizar esas lecciones para crecer y avanzar. Únete a nuestro canal, Emociones Relatadas, donde exploramos enseñanzas para crecer tanto a nivel individual como en pareja. El verano en Cancún marcó un punto de inflexión en mi vida, ofreciéndome claridad en medio del caos. Aunque no me enorgullezco de todas mis acciones, valoro las lecciones aprendidas y la oportunidad de reflexionar sobre mi pasado. ¿Cómo habrías actuado en mi situación? Estas son las historias de hoy. Te invito sinceramente a que te suscribas y des un me gusta al video. Tu apoyo es vital para mí y me permitirá compartir más historias contigo. Tu feedback es muy importante. No te pierdas el próximo video, estoy seguro de que lo disfrutarás. Hasta mañana.